Buenas tardes, jóvenes señoritas, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 3 del curso de educación estética en este primer bloque. El día de hoy, para ir terminando un poquito con lo que es el dibujo técnico, vamos a ver dos temas referentes a. El primero, pues, es lo que es la rotulación en el dibujo técnico. Para entender un poquito qué es la rotulación, pues es el arte de escribir letras y números con arreglos o normas ya establecidas. Eh, la idea de, pues, tomar en cuenta este tema es para que ustedes a la hora de colocar un nombre, una fecha, una medida en un dibujo, lo deban de colocar con letras ya sea inclinadas, rectas o verticales rectas, ¿sí? Tomar en cuenta también que el ancho o la separación entre letras es el ancho de cada una de las letras. Ya voy a hacer un par de ejemplos para que lo puedan ver bien y me puedan entender. Eh, Hay dos tipos de caligrafías o dos tipos de letras pues utilizadas en el dibujo o en el rotulado del dibujo técnico. Y entre ellas pues está la primera que es la caligrafía número 16, ¿sí? La cual se basa en letras de forma inclinada, ¿sí? En alguna de las partes, ¿sí? Puede que solo tenga inclinación en alguna o puede que tenga inclinación en ambos lados o en ambos sentidos de la letra. Y luego tenemos la caligrafía número 17, que es la letra vertical normalizada, que es la más utilizada y recomendada para rotular dibujos y dimensiones en el dibujo técnico. Eh, Se utiliza pues regularmente todo tipo de para todo tipo de letras, pues escribir letreros, ficheros, rótulos de planos. Entonces, hay que tomar en cuenta qué tipo de las dos caligrafías vamos a utilizar para que se vea mejor. Eh, También hay pues reglas principales que ustedes deben de tomar en cuenta para la caligrafía y es de mantener el ancho de la letra, o sea, regularmente se hace una cuadrícula previa con la misma medida para que todas las letras tengan la misma medida y quepan en el mismo cuadro o en la misma dimensión. El alto de la letra pues queda a juicio de cada uno de los rotulantes o cada uno de ustedes, ¿sí? El alto de como dije, el alto de la letra. La separación entre letras pues es el mismo ancho de cada una de las letras, ¿sí? Y se divide en cuatro, o sea, yo tengo el ancho, mide 1 centímetro de ancho cada letra, lo voy a dividir en cuatro para poder sacar el ancho o la separación de cada letra. La separación de palabras, pues es el resultado o se da de 3/4 de la medida del ancho de una letra para que quede pues un espacio de acorde entre cada palabra. Y la separación entre líneas corresponde a la misma medida del alto de la letra. O sea, se trabaja una línea sí, una línea no, una línea sí, una línea no, para que se vea mucho mejor. Regularmente el lápiz que utilizamos es el lápiz HB, un lápiz normal que ustedes tienen, o como sugerencia para que se vea mucho mejor, un lápiz de la serie H, el H o el 2H regularmente. A la hora de nosotros utilizar el lápiz, pues tendemos a afilar bien la mina para que tenga una mejor vista y tenga el mismo grosor, igual que cuando hicimos el alfabeto de líneas. Eh, Siempre poner la punta ligeramente redonda, como les digo, para que mantenga ese grosor, haciéndole un suave giro sobre el papel para que cada vez que escribamos ir girando nuestro lápiz para que no pierda esa forma redonda que tenga la punta. Eh, Entre letras, pues como les digo, girar el lápiz para que vaya teniendo eso. Los trazos deben de ser oscuros y bien delineados, o sea, tratar de no ser trazos opacos, ni discontinuos, ni repasar en la letra, sino que hay que hacerlo de un solo trazo. Y la rotulación regularmente se realizaba no alzada. Aunque ahora pues existen tantos aparatos
o plantillas para hacerlo, que también nos permite pues tener un mejor trazo, una mejor letra. Lo recomendable es pues que aprendamos a hacerlo a mano alzada. ¿Sí? Y para eso pues voy a hacer un par de ejemplos para que me lo puedan entender. Yo creo que ya está dentro, gracias por el mensajito. Bueno, voy a compartir aquí la pizarra para que lo puedan ver. Más o menos, como tendría que ser. Ejemplo, como les decía yo, primero hacemos una cuadrícula de X medida por X medida para saber cuál va a ser nuestro ancho. Entonces aquí vamos a trazar un par de letras, o un par de líneas para calcular más o menos el ancho y el grosor que podría tener. Ustedes ya cuando lo hagan con medidas, con regla y con una regla graduada, una regla de 30 centímetros, pues les va a quedar mejor y cada una de cada medida en una hoja cuadrícula. Asimismo, pues tomar en cuenta que como dije, se utiliza un lápiz 2H o HB, que es el que regularmente tenemos para trabajar. Y vamos a empezar con la caligrafía 16. La caligrafía 16 había dicho que era que tuviera alguna inclinación en alguna de sus partes. Yo voy a utilizar únicamente dentro del cuadro y dentro del cuadro tengo que colocar mi letra, ¿sí? Ejemplo, voy a hacer la M. La M regularmente es una letra que ocupa mucho espacio por ser muy grande. Entonces, a la hora de hacerla inclinada, pues va a ser todavía como que un poquito más incómodo. Pero regularmente cuando hacemos una M en la caligrafía 16, solo tiene la primera línea inclinada y el resto normalmente como se trabaja. Cuando yo hablo de una M mayúscula, estoy hablando de una M de esta forma. Y si estoy diciendo únicamente esta línea, la primera la que voy a tener inclinada. Entonces, si voy a trabajar dentro de mi cuadro, ejemplo, aquí yo tendría mi primero, porque hasta ahí llegaría, y voy a hacer las otras líneas, es como que empezarla de atrás para adelante, ¿sí? Pero esta línea, en vez de llegarla para acá, solo la voy a llegar aquí en medio. Ahí. ¿Por qué? Porque la que voy a inclinar sería esta, ¿sí? Para tener una M de forma inclinada. Si se dan cuenta, eh, a la hora de trabajar en rotulado en el dibujo técnico, pues algunas letras van perdiendo la forma normal que nosotros les conocemos, pero es porque ya tiene reglas establecidas para trabajar. Asimismo, había dicho yo que la separación entre letras era un cuarto del espacio. Si yo tengo este espacio de aquí para acá, lo voy a dividir en 4 para saber cuál va a ser mi separación. Ejemplo, aquí esto mide 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5 milímetros tendría que ser la separación. Pero yo no voy a estar midiendo esos 2,5 milímetros, yo lo voy a hacer al cálculo. Entonces, este ejemplo, tendría que dividir mentalmente esto primero a la mitad y luego la otra parte a la mitad. Para saber muy bien que este espacio que me queda aquí, que estoy señalando en rojo, sería la separación entre cada una de mis letras. Y ahora lo voy a hacer aquí. Ejemplo, voy a borrar esta línea de aquí para que lo puedan ver bien. Vale. Ejemplo, voy a hacer primero mi primer letra, voy a hacer primero mi primer cuadro. ¿Sí? Ahí es más grueso. Aquí. Luego yo tendría que tener una separación más o menos de esto, que esta separación es mental. Y luego hacer otra vez mi medida y así sucesivamente para saber cuál sería mi separación. ¿Sí? Y ya colocando pues las letras inclinadas, ejemplo, si voy a colocar la N, nuevamente la primera línea es inclinada hacia el centro y luego pues ya el resto de mi letra de forma normal, ¿sí? En este caso, si yo quiero colocar una O, tengo que hacer una O como que estuviera acostada, ¿sí? En la primera parte y el resto pues tratarlo de trabajar normal. Y si hago una L,
la primera inclinada, ¿sí? Que regularmente, pues así se trabaja la caligrafía 16, ¿sí? Cuando ya hablamos de una caligrafía 17, que es de forma vertical, voy a hacer aquí mi cuadrícula. Esto, perdón. Entonces empiezo. Nuevamente tengo la medida de mi letra, ¿sí? Su espacio, la medida de la letra, su espacio, ¿sí? Y así sucesivamente yo me tendría que ir. Ya a la hora de estar trazando ya la letra en sí, es una letra vertical normal que yo tendría que trabajar, ocupando siempre todo el espacio. Lo voy a hacer con la B. Si yo voy a trabajar la B, normalmente cuando trabajamos la B, trabajamos esto aquí B pequeño y esto grande, regularmente. En el dibujo técnico, tengo que ocupar todo mi espacio. Voy a usar otro color que se pueda ver. ¿Sí? Ejemplo aquí. Yo debo de ocupar todo el espacio, entonces yo debo de hacer la letra B ocupando todo el espacio. ¿Sí? Eh, Nuevamente, si utilizo la O, voy a ocupar todo el espacio. ¿Sí? Y de igual forma, si utilizo por ejemplo, la R es aquí, ocupo todo el espacio con la parte de arriba y la parte aquí. ¿Sí? Siempre dejando un cuarto de espacio entre cada uno y esta es la letra vertical, la que regularmente se utiliza, la caligrafía 17. Y ese sería el tema del dibujo, del rotulado en el dibujo técnico, que yo lo puedo utilizar con letras, con números. Ya cuando hablamos de números, por ahí que pueda surgir la duda, puede que nosotros, ejemplo, voy a usar el rojo. Si yo voy a escribir el 1, lo que estamos acostumbrados a escribir el 1, hacemos esto, ¿sí? En el dibujo técnico no, en el dibujo técnico solo es la parte de aquí vertical y el 1, este palito que sale aquí. No se coloca el de abajo, sino que solo son estos dos palitos, ¿sí? Si estamos hablando del número 4, a veces estamos acostumbrados a hacerlo así o a hacerlo así, cualquiera de las dos formas. En el dibujo técnico es pegado aquí a la línea y hacemos el triangulito aquí como que fuera una bandera, ¿sí? No se pasa ni me debo de pasar al otro lado porque yo debo de ocupar solo ese espacio de ahí, ¿sí? Otro número que a veces cuesta o adaptarse a él es el 9, porque algunos hacen el 9 de esta forma, como que fuera una G, ¿sí? Y dentro del dibujo técnico, pues hacemos el círculo en la parte superior y un palito, nada más, ¿sí? Lo mismo es para la Q, que sería en este sentido así, pero como la Q la usamos mayúscula porque es el rotulado, en el rotulado regularmente se usan letras mayúsculas, ¿sí? Para la Q es el círculo como que fuera la O, ¿sí? Y una línea horizontal en la parte de abajo, ¿sí? No es ese palito que nosotros a veces hacemos así, no, ese aquí. Son pequeñas variaciones que va teniendo las letras en el rotulado que deben de tomar en cuenta para cuando hagan la actividad la próxima semana, ¿sí? ¿Dudas o preguntas ahí? ¿No? Ok. Bueno. Para el siguiente tema, en el segundo tema, vamos a ver lo que son proyecciones de planos. Cuando hablamos de proyecciones de planos, pues es un análisis que realizamos a ciertas proyecciones, ya sean paralelas, perpendiculares oblicuas, perdón, ¿sí? Sobre planos de proyección. Eh,
es regularmente encontrar en una pieza, ¿sí? Muchos lados o características que nos permitan darnos información de él. Y para eso usamos el tema que se llama vistas isométricas, que es el que vamos a ver principalmente. Cuando hablamos pues, de vistas isométricas, son aquellas piezas, ya sea, o encontrar piezas, ya sea físicas o representaciones de isométricos o dibujos, ¿sí? De los lados que tiene. Regularmente cuando hablamos de un isométrico es un dibujo en 3D que tiene 3 lados, con los cuales pues yo pues puedo ir interactuando y puedo ir desarmando o armando un objeto, ¿sí? Y tiene, pues hay tres vistas pues principales en un objeto. La que tenemos del alzado o del lado lateral, la que tenemos de planta o la vista desde arriba y la que tenemos el perfil o la parte frontal, aunque ahí se contrasten las dos palabras de perfil y frontal, pero esa es la idea. Y para eso voy a compartir mi pantalla y se lo voy a explicar por medio de un dibujo. Dentro de la guía, pues yo les coloqué los ejemplos de cómo tendría que estar situado el observador o cada uno de ustedes para saber de qué lado estoy trabajando. Vamos a empezar con la de alzado. Cuando hablamos de alzado, estamos hablando de la parte lateral del objeto, ¿sí? Y cuando hablamos de la parte lateral, puede ser izquierda o derecha, porque es la parte más corta, la parte que tiene menos información de un objeto, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que yo tengo aquí, tengo al observador del lado derecho, ¿sí? Y estoy viendo una L, que esta L regularmente pues es la que se representa, está representada en esto, y el pequeño rectángulo que está arriba. Entonces aquí tengo la L y este rectángulo, ¿sí? Que es lo que yo puedo ver aquí. Viéndolo desde otro punto de vista o desde otra forma, ¿sí? Viéndolo de otra forma, pues tengo otra forma totalmente diferente aquí, ¿sí? Y si se dan cuenta, voy a trabajar la parte del alzado con la primera figura. La figura está repetida 3 veces para sacar cada una de las vistas. Pero ahora, como dije anteriormente, el alzado o la parte lateral tendrá que ser la parte que tiene menos información. Y en este caso sería del lado izquierdo. ¿Por qué? Nuevamente, yo cuento aquí con una L, ¿sí? Y cuento con este pequeño rectángulo. Este rectángulo es mucho más pequeño que esta como 9 o Q que tengo aquí, entonces me da menos información. Para hacer esto, yo regularmente lo que voy a hacer es trazar, eh, o voy a hacer primero, ver desde qué punto me debo de colocar, ejemplo, me voy a colocar viendo hacia acá, y voy a dibujar primero lo que tengo más cerca de vista y luego lo que tengo más al fondo. Ya más adelante, pues van a trabajarlo ya también con el alfabeto de líneas que ya vimos. Entonces, para eso, primero voy a dibujar la L que tengo aquí, ¿sí? Que es lo que tengo más próximo. Entonces, yo tendría que dibujar mi L, ¿sí? Por ejemplo, voy a dibujar aquí mi L. Voy a borrar esto porque estas líneas no se tendrían que ver, ¿sí? Entonces, ya tengo la L, que es la parte más próxima que tengo. Y luego debo de dibujar, ¿sí? Ejemplo, el otro rectángulo. Ah, bueno, pues tengo el otro rectángulo aquí. Voy a cambiar de color solo para que lo puedan distinguir. Y ahí tengo el rectángulo. Y en la parte de abajo, utilizando el rotulado, que ya fue el tema que vimos anteriormente, escribo en la parte de abajo, alzado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahora ya tenemos ahí nuestra primera figura. Recordándoles que esa es la parte lateral o con menos información del objeto. Bueno, ¿dudas ahí? Por el momento no. Ya cuando esté haciendo la actividad creo que sí. Bueno, pasamos al siguiente.
En el siguiente yo voy a trabajar lo que es la planta. Como dije anteriormente, la planta es prácticamente colocarnos sobre el objeto y ver qué piezas son las que se ven desde la parte superior, ¿sí? Del objeto. En el caso de este que estoy dibujando, ¿sí? Tengo dos cuadrados y una pieza más grande, ¿sí? Que son estos dos cuadrados que tiene aquí y este cuadrado más grande, ¿sí? Ah, bueno, entonces en el ejemplo que tenemos aquí, si yo voy a verlo, lo voy a ver desde la parte superior. Ah, bueno, me está diciendo el profe que, ay, me está diciendo el profe que yo tengo que estar prácticamente parado aquí arriba viendo todo lo que yo tengo encima. Y yo lo que puedo ver encima es este rectángulo, este otro rectángulo y este cuadrado, ¿sí? Bueno, pasemos a dibujarlo. Siempre recordándoles que yo debo de dibujar lo que tenga más cerca primero y así sucesivamente que vaya alejándose de mí. Bueno, entonces lo primero que yo voy a dibujar pues es este rectángulo, ¿sí? Que yo tengo. Ah, bueno, entonces voy a dibujar el primer rectángulo. Dibujo mi rectángulo, ya. Ya que tengo ese rectángulo, voy a dibujar el siguiente rectángulo que es del lado contrario, siempre pegado acá. Ah, bueno. Dibujo el otro rectángulo. ¿Ya? Ya tengo mi segundo rectángulo. Y luego pues me queda ese cuadrado que está ahí. ¿Sí? Voy a usar otro color y dibujo mi cuadrado. Y ya tengo mis tres piezas vistas desde la parte de arriba. Y esto le escribimos en la parte de abajo usando el rotulado planta. Vuelvo a recordar, cuando estoy hablando de la planta, de la parte superior o todo lo que yo veo desde la parte superior, como que yo estuviera flotando sobre la figura. Bueno, para ir terminando, tenemos lo que es el perfil o la parte frontal del dibujo, ¿sí? También esta puede estar ubicada a izquierda o derecha, ¿sí? Y es la que me va a dar más información. Es como que usemos el siguiente ejemplo. Yo les digo, dibújenme las tres vistas de un autobús o de un carro, ¿sí? No van a colocar como parte frontal, ¿sí? Donde están las puertas, porque eso no me va a dar información a mí del carro. Yo tendría que dibujar la parte frontal, donde están los focos, el windshield, donde se puede ver el timón, el capó, etcétera, ¿sí? Todas esas partes, entonces por eso le llamamos perfil a esa parte frontal, que me da más información y saber, en este caso, de qué vehículo estaría siendo el que yo estoy dibujando. Ya cuando lo hablamos en estas figuras, pues es la que tiene espacios o figuras más grandes y que yo pueda dibujar. Entonces, volviendo a este ejemplo que yo tengo aquí, yo me tendría que colocar en esta parte de aquí, viendo hacia acá. Entonces, aquí yo tendría mi parte de perfil o la parte frontal del dibujo. Aquí yo tengo una L, ¿sí? Y tengo este como una Q o un 9 que yo pueda ver, ¿sí? Y entonces, nuevamente recordarles que deben de dibujar lo que esté más cerca y luego lo que esté al fondo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a dibujar primero lo que esté más cerca, que sería la L, ¿sí o no? La L voy a dibujar primero. Aquí, aquí y luego aquí voy a dibujar. Y voy a hacer, a borrar estas líneas que regularmente no tendrían que ir ahí. Ya tenemos la L. Solo que esta L era un poquito más corta. Sí, 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 tiene que ser más corta.
voy a borrar las partes que hice de más. Porque es una L corta, no es una L larga, ya que la otra pieza es la que yo me va a terminar de complementar. Ahí está. Tengo una L. Luego voy a dibujar lo que es ese 9 que yo tengo, que está más al fondo. Yo aquí voy a hacer un cuadrado y voy a borrar las líneas que tenga de más. Voy a dejar aquí, voy a poner aquí. Y ahí tendría mi figura. ¿Sí? Y nuevamente usando nuestro rotulado, en la parte de abajo escribimos perfil. Sí. Vuelvo a recordar, el perfil pues viene siendo la parte frontal de nuestro objeto. ¿Sí? Y ahí ya tengo las tres vistas de este mismo objeto que yo acabo de sacar. El alzado, que es la parte lateral, la planta, que es la parte superior, y el perfil, que es la parte frontal de mi dibujo. ¿Sí? Bueno, asimismo, pues voy a volver a compartir, pero ahora mi documento para que lo puedan ver, que a la hora de dibujar esto, pues tiene ciertas posiciones en la hoja para que tenga una mejor vista. Se dibuja o su presentación final tiene que ser de la forma siguiente. En la parte izquierda superior de la hoja se dibuja el alzado. Debajo del alzado se dibuja la planta. Y en el lado derecho, justo a la par del alzado, se dibuja el perfil. ¿Sí? Ese es el orden correcto que debe de llevar dentro de su hoja. Se los digo porque cuando les toque hacer la actividad la próxima semana y ustedes tengan que sacarle las vistas a ciertos dibujos que les coloqué en la guía, los coloquen de esa forma. Nuevamente repito, superior izquierda de la hoja, el alzado, debajo la planta y por último del lado derecho, justo a la par del alzado, el perfil o la parte frontal. Esa es la forma en que ustedes lo van a presentar. ¿Sí? Asimismo, recordarles que la próxima semana pues es su clase de acompañamiento y necesito en la guía pues les coloqué tres hojas, pues con una que impriman es lo mismo porque las tres hojas son lo mismo, que impriman las hojas, a cada una les coloqué para qué es, ¿sí? Y las puedan utilizar de una vez. Si no las quieren imprimir, pues pueden hacer la cuadrícula. La cuadrícula que aparece aquí es de medio centímetro por medio centímetro. Si ustedes lo quieren hacer y no quieren gastar en la impresión. O si no, pues solo impriman las tres hojas. Y siempre identificármelas así de formato para vísticas isométrica 1, isométrica 2 y el formato para rotulado, que son las tres hojas que van a utilizar la próxima semana. ¿Sí? Además, pues hacerles ciertos recordatorios. Ahí acabamos con el tema. Estos recordatorios, mmm, está bien, no tenga pena. Sí puede salir, no se preocupe. Eh, de nada. Hacerles ciertos recordatorios, que tal vez ya se los hicieron durante la semana, pero igual los voy a hacer yo. Número uno, recordarles que este es el último estudio del primer bloque. ¿Sí? Son las últimas dos actividades. Con eso cerramos la zona. Luego la semana que viene es la semana de evaluaciones. Todas las clases tienen evaluaciones, incluyendo la mía. Era una clase que no tenía, entonces esta es una clase que ahora sí va a tener. Profe, ¿qué va a evaluar? Puedo evaluar de parte teórica, ejemplo, hacer una evaluación en línea y que la contesten, o ponerles a hacer un formato de todos los que han hecho, ¿sí? Eh, Cualquiera de dos. O puede que mi examen sea, preséntenme usted sus carátulas de los estudios dirigidos que les he pedido que tienen que estar haciendo. Y solo es de presentar, me suben el documento, la foto y ya estuvo. ¿Sí? Eh, sí, claro que sí, no se preocupe. Bueno, entonces como decía, o que a mí se me ocurra, ejemplo, su evaluación es, presénteme así en clase sus tres carátulas. Ah, bueno, tómele foto, súbala y se acabó, ese es su examen. Tiene un valor de 15 puntos.
Los 10 de actitudes, pues que esos los califico yo, que se hayan conectado a clase, hayan entregado tareas, que hayan prestado atención, hayan estado participando, una o dos que hayan sido respetuosos tanto con sus compañeros como con mi persona. Bueno, luego de la semana de evaluaciones viene la semana de entrega de proyectos de mejoramiento. Recordarles que quienes entran al proyecto de mejoramiento son todos los alumnos o alumnas que tengan menos de 55 puntos de zona, ¿sí? Eso es de forma obligatoria. Entonces, si usted tiene menos de 55 puntos de zona, ya se va imaginando que sí va a ser el proyecto, ¿sí? Gracias. Ya tomé la asistencia, por eso me costó entrarlos un cachito. Pero gracias siempre por los mensajitos. Bueno, entonces, como decía, es entrega de proyectos. Entonces, no lo vamos a hacer en clase, profe. No. Se van a conectar, me van a mostrar su proyecto ya terminado, lo van a subir de una vez en clase y se acabó la clase. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? En la semana de evaluaciones, en las tardes, noches, madrugadas, no sé qué tiempo le van a dedicar. Profe, ¿qué va a dejar de proyecto de mejoramiento? Una actividad que tenga que ver con todos los temas. Ejemplo, que yo les diga, dibuje una mariposa utilizando sus instrumentos, diferentes tipos de líneas, y ahí abajo le escriba ciertos datos utilizando rotulado. Eso es un ejemplo de un proyecto que yo podría hacer. ¿Sí? Entonces ustedes lo harán en la semana y luego pues en la clase que se les designe lo van a presentar. Profe, pero si yo tengo buena zona porque he entregado todo y quiero participar, claro que puede participar por el proyecto de mejoramiento con un máximo de 10 puntos, ¿sí? Extras, ¿sí? Ahí sí que si usted quiere mejorar su nota, lo puede hacer. Si no, y no tiene ninguna clase para proyecto de mejoramiento, es una semana que usted puede descansar previa al segundo bloque. O sea, no me tendría que conectar. No, no se tiene que conectar a ninguna clase si no tiene proyecto de mejoramiento. Qué rico va antes de empezar el segundo bloque, descansar una semana. Mejor va. Vamos a ver, Polanco. Sí, profe, como usted había dicho de puntos extra, ¿a qué hace? Pero pongamos un ejemplo. Yo, pongamos que tengo buenas notas, entro a su clase del día de mejoramiento, hago bien la actividad, me da 10 puntos extra para el siguiente estudio dirigido, o siguiente bloque, perdón. No, son en este bloque. Ejemplo, usted tiene 90 de A, ejemplo. Puede participar por 10 puntos extras, ¿sí? Porque solo puede llegar a 100. Si usted tuviera 95, va a participar por 5 puntos extras porque solo le puedo llegar a 100. Profe, pero los 5 puntos me los puede poner en el otro bloque. No se puede, mucha, lo siento, disculpe, ¿va? Pero la verdad es que fueron indicaciones. Pero si ustedes tienen una buena nota, tómenlo como un premio por el esfuerzo durante 7 semanas de trabajo, ¿sí? Que van a tener una semana de descanso si ustedes no tienen. Ejemplo, aquí todos, ejemplo, no tuvieran ninguno proyecto de mejoramiento, no se van a conectar conmigo durante esa semana. Y esperando que en las demás clases pues les esté yendo igual. Acuérdense que ustedes son graduandos y tendrían que ir trabajando pues un poquito mejor que los demás grados. Nada más por verlo así. Y nada, pues recordarles que este es el último estudio dirigido, échenle ganas. Hay algunos que todavía se pueden salvar. Hay unos que ya cachito les falta, ¿sí? Con una tarea que entreguen bien ya se salvaron del proyecto de mejoramiento y otros que eh, no sé por qué no he recibido tareas y me preocupa, pero igual cualquier cosa estoy para que me escriban, para apoyarlos. Para los que no estuvieron en la semana de inducción, que entraron tarde, tienen todavía el día de hoy para enviarme esa primera actividad, únicamente el día de hoy, para aquellos que entraron tarde. Sí, por aquí, X, Y motivo, entraron, no estuvieron en la semana de inducción, no pudieron entregar la actividad, tienen el día de hoy para mandármelo por mensaje de plataforma para colocarles y calificarles, ¿sí? Sin más, pues me despido, tengan una feliz tarde, un buen provecho, un feliz fin de semana, nos vemos la próxima, cuídense mucho, bye, nos vemos. Feliz tarde, Adiós, profe. profe. Feliz Feliz tarde. tarde, Nos profe. vemos, feliz Feliz tarde, tarde, profe. Profe, cuídense, feliz día. Profe, Feliz feliz tarde. tarde. feliz tarde, cuídense.
¿Quién desea hablar conmigo? La evaluación en línea, profe. Sí, la evaluación es en línea. Yo, profe, yo le pedí para hablar con usted. Hola, Gaby. Hola, profe. Le iba a preguntar, es con relación a la semana pasada. No sé si al final la coordinadora sí le notificó el porqué de mis faltas. Yo creo que sí, no me acuerdo, es que tantos mensajes que mandan que a veces me pierdo. Ajá. Pero, ¿cuál es tu inquietud? La cosa es que yo le pregunté, o sea, con relación a lo de las tareas de la semana pasada, pues porque Ujú. entregamos una tarea con usted. Entonces quería saber si sí me la acepta para poderme enviársela, porque ya le pregunté, pero me dijo que le tenía que consultar a los maestros. Que tenga que hablar conmigo. A mí me tiran Ajá, la chibolita. ajá. Mándemela, yo con gusto se la califico, no tenga pena. Ok. Gracias, profe. Que pase De buen día. nada, nos vemos, feliz tarde.